La gente que no los conoce piensa en los polígonos como aquellos lugares sucios, oscuros. Obviamente cumplen una función que es imprescindible para el desarrollo empresarial de cualquier zona. Yo creo que todos quizá hemos fallado en transmitir a la sociedad la importancia de los polígonos industriales, porque los polígonos industriales parece que los nombramos y se queda un poco ahí en el aire, ¿no? Bueno, los polígonos industriales, la verdad es que es una cosa curiosa la que se puso con ellos, porque son la cenicienta del urbanismo moderno. Los polígonos, lo que estamos somos empresas, y detrás de las empresas, empresarios. Y con los empresarios, los trabajadores. Para contextualizar la existencia de los parques industriales hay que hacer un poco de historia. Es decir, ¿por qué surgen los parques industriales y cuándo? El urbanismo, desde que se empezó a planificar y a hacer de una manera ordenada, siempre se ha centrado mucho más en los desarrollos residenciales o turísticos y muchísimo menos en los parques de actividad económica. En los años 60, a principios de los años 60, pues se inició un desarrollo en España, fundamentalmente residencial, en el que se construyeron muchas viviendas y en el que las ciudades, las poblaciones crecieron significativamente. Estábamos en una nave en la era alta, una pedanía de Murcia que estaba en medio de la huerta, y recuerdo que allí comenzamos en un despacho, pues que se podía, o sea, que el aseo estaba dentro del propio despacho. Entonces, claro, al amparo o como resultas o como consecuencia de ese crecimiento de las ciudades, las empresas tienen que salir fuera. En ese momento la legislación urbanística que había era una legislación urbanística antigua, del año 56 aproximadamente, creo recordar, y no estaba muy previsto una circunstancia de este tipo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que ayuntamientos y empresarios, como consecuencia de la coyuntura, pues a orillas de las carreteras empiezan a crecer pequeños núcleos de concentración industrial, que se van transformando pues en eso, en núcleos que no tienen todas las infraestructuras necesarias. O sea, hay que recordar que en ese momento llevar el agua, la luz, el alcantarillado y el teléfono a una instalación industrial a las afueras de la ciudad era una absoluta odisea. Una fábrica sola, perdida en medio de la huerta, pues puede funcionar, pero funciona muchísimo mejor si está agrupada con otras fábricas. ¿Por qué? Porque se crean sinergias, porque tienen accesos comunes, porque tienen servicios comunes, tienen incluso clientes comunes. Y entonces eso, la unión de todos ellos le da una fuerza que no la tiene cada una por su lado. Es la ley de mercado la que manda, ¿no? Si un sitio es interesante, irá gente; si no es interesante, no irá. Pero sí que creo que deberíamos un poco de buscar el que sí que exista y se puedan generar espacios y un ecosistema en el parque industrial que esté relacionado también con la vida de las personas que trabajan allí, ¿no? El crecimiento económico continúa a lo largo de todos los años 60, los años 70, y entonces aparece la figura del parque empresarial como una necesidad. Es decir, no pueden estar instalándose empresas a los alrededores de la ciudad con todas esas dificultades que tenían de servicios. Y estar en un polígono pues nos permite tener unos servicios y tener una serie de ventajas que individualmente o mezclados en otras zonas urbanas o rurales nunca tendríamos. Y como consecuencia de ello se piensa en crear espacios concretos que puedan albergar a las empresas con las infraestructuras necesarias en lugares concretos. Porque evidentemente tener unas instalaciones de 4.000 metros cuadrados en el centro urbano no sería inviable, no podría ser, con lo cual para mí es fundamental, y que el transporte, la carga-descarga de mercancías sea rápida, sea ágil. Eso no es posible en el centro urbano, con lo cual para mí evidentemente estar en un polígono industrial es crucial. Eso da como consecuencia que a partir de finales de los años 70 y sobre todo finales de los 70 y durante los años 80 y hasta el año 2000, el crecimiento o la
construcción o urbanización de polígonos industriales en toda España ha sido absolutamente tremenda. Es decir, de prácticamente nada que había en los años 60 a más de 6.000 parques empresariales ahora mismo en el conjunto del Estado español. Tenemos que impulsarlos porque, lógicamente, en los últimos años hay que reconocer que han estado un poco dejados de la mano de Dios. ¿Por qué no cuidar un poco también esa parte productiva que siempre ha sido, como decía, la cenicienta de todo esto? Todo lo que se ve en las ciudades, normalmente la mayoría ha pasado por polígonos industriales, todos los bienes. No somos una molestia para la sociedad, somos parte de la sociedad y somos una parte muy importante de la sociedad.